Segundo ejercicio en esta playlist de Java desde -10, donde vamos a seguir afianzando los conocimientos adquiridos a través de la práctica. Vamos a ver qué nos depara este nuevo desafío. Tal y como en el ejercicio número 1 anterior y también en los que están por venir, siempre te dejo este documento en la descripción del video para que tengas a la mano siempre cuáles son los conceptos que vamos a aplicar. Ahí los tenés a cada uno con su enlace y también te dejo, por supuesto, a la playlist para que los veas ordenados. Te dejo también los enlaces hacia la solución que vamos a hacer en Java enseguida y además también podés acceder al video que estás viendo. Ahora sí, nos concentramos en ver qué nos dice esta vez el enunciado. El enunciado viene diciendo que hay que desarrollar un programa que permite ingresar el ancho y el largo de un terreno en metros. Claramente estos datos van a ser ingresados por separado, ¿verdad? Y además el precio del metro cuadrado de tierra. Entonces ya podemos ir anotando en el análisis de nuestro problema que tenemos tres datos de entrada: el ancho, el largo de un terreno y el precio del metro cuadrado. Tenés que poder deducir cuáles serían sus tipos de datos, si enteros o doubles en caso de necesitar decimales. Lo que debe hacer la computadora con esos datos es calcular y mostrar el precio del terreno y la cantidad de metros de alambre que habría que comprar para poder cercarlo en tres pasadas, es decir, para darle tres vueltas de alambre como estás viendo en la imagen. Por supuesto que contamos con un ejemplo para que esto no quede simplemente en la teoría y podamos después comprobar los resultados. Por ejemplo, si ingresa 20 metros y 14 metros como ancho y largo de un terreno y el valor del metro cuadrado es $1.200, entonces debería devolvernos la máquina que el valor del terreno total es $336.000 y se van a necesitar 204 metros de alambre para poder cercarlo, en este caso, en tres pasadas. Vamos a ver entonces cómo llevar a la práctica este algoritmo, ahora sí, en Java y obtener estos resultados directamente de nuestro programa. Acá ya estoy con un proyecto de Java para empezar este ejercicio número 2. Lo que hice simplemente es arrancar poniendo el comentario último del enunciado que nos daba el ejemplo. Así lo podemos tener a la mano y comprobar después los resultados. Lo puse en un comentario de línea, como verás acá. Si no conoces esta sintaxis, ahí te dejo la sugerencia para que repases comentarios en Java. Por otra parte, si venís practicando, sabrás que a continuación necesitamos entradas del usuario y para eso necesitamos de este objeto scanner en la variable input y por supuesto también el import asociado para que esto compile. Vamos a comenzar ahora por pedir estos tres datos de entrada: el ancho, el alto y el valor del terreno, para continuar adelante con datos provistos por el usuario y hacer los cálculos. Vamos a colocar primeramente una salida para que el usuario sepa lo que tiene que hacer, por eso ponemos SUT y la tecla de tabulación para que me arme la instrucción rápidamente. Antes de olvidarme, le voy a quitar el LN para que salga en la misma línea después el cursor. Le colocaré entonces la leyenda: ingrese el ancho del terreno, algo así. Vamos a poner unos puntos y un espacio a propósito para que después el dato que ponga no quede pegado. A continuación, tenemos que insertar una variable que nos permita guardar lo que va a poner el usuario. Por eso, primeramente, vamos a ir a declararla. Será de tipo entero, ancho, también puede ser un double, pero la voy a trabajar como entero para tener simplemente un poco de variedad en los tipos de datos. Y entonces ahora sí, en la variable ancho tenemos que cargar un valor entero. Ya que estamos, podemos empezar esta vez al revés. Si sabemos que va a ser entero, ¿por qué no empezamos colocando integer, punto, y ahí aparece la P para que aparezca el parseInt autosugerido, y ahí adentro va a aparecer lo que ingrese el usuario en formato cadena a través del objeto input y su método nextLine. Todo esto es engorroso en Java, ya lo sé, pero de tanto practicar ya te lo vas a ir acordando de memoria. Al hacer esto entonces colocaremos el ancho ingresado por el usuario en esta variable y ahora tendríamos que replicar esto mismo para los otros dos datos de entrada. Vamos primero a declarar la variable alto que nos va a permitir guardar ese valor y a continuación tenemos que hacer prácticamente lo mismo, solamente habrá que cambiar quizá la palabra ancho por alto, ¿no? Tanto en el mensaje como en la variable. Entonces vamos a pintar estas dos líneas y con la combinación de teclas que te digo a continuación, que es Control y Shift, ambos del lado izquierdo del teclado, los mantenés al mismo tiempo apretados y simplemente tocas hacia abajo con el cursor de tu teclado. Esto lo que hace simplemente es duplicar las líneas marcadas hacia abajo. Si no te salió, no importa, simplemente podés también copiar y pegar estas dos líneas como lo haces habitualmente en cualquier editor de textos. Lo importante es que ahora simplemente hay que cambiar la palabra ancho por alto, tanto aquí
como aquí. Lo podés hacer manualmente o como después lo vas a terminar haciendo cuando seas profesional, te voy a mostrar acá en NetBeans cómo tenés multicursores. Simplemente le das un doble clic acá a la palabra ancho para que se marque y de paso también manteniendo Control Shift apretado, igual que lo hiciste antes, vas a hacer un doble clic aquí también. Entonces ahí ya te marcó las dos ocurrencias de la palabra ancho y vas a colocar simplemente alto. Fíjate que lo escribís una vez, pero NetBeans lo duplica en donde lo marcaste. Para soltar estos multicursores y volver a la normalidad, simplemente hace un clic fuera del código en cualquier lugar y ya todo vuelve a un único cursor como estaba. Entonces, por ahora tenemos el ancho y el alto del terreno, nos falta leer simplemente el valor del metro cuadrado. Para leer el valor del metro cuadrado también vamos a tener que hacer algo muy parecido, pero la idea es que eso puede ser un valor monetario que conlleve centavos. Así que lo vamos a declarar como double simplemente para practicar un poco y que no se nos olvide cómo trabajar con doubles. Vamos a llamarlo precio M2 que representa metros cuadrados. A partir de acá entonces vamos a duplicar estas líneas como hicimos antes, pero ojo a cambiar lo que haya que cambiar. Por ejemplo, en lugar del alto del terreno vamos a colocarle el valor del metro cuadrado de esta manera. Y a continuación lo que vamos a hacer es asignar esto a la variable precio M2. Pero cuidado, que no lo queremos leer como entero, sino que lo queremos leer incluso con los decimales como un valor double, así que deberemos cambiar esto por simplemente double con D mayúscula, punto parse double, como lo hemos visto en videos anteriores. Entonces ya tenemos los tres datos de entrada, en teoría puestos por el usuario, y ahora tenemos que ser capaces de calcular lo necesario para poder entonces devolver estos resultados. Vamos entonces a pensar un poco. Sabiendo yo cuántos metros cuadrados tiene el terreno y sabiendo que cada metro cuadrado tiene un valor que encima puso el usuario, seremos capaces de calcular entonces el precio del terreno. Pero no tenemos directamente cargado lo que es la superficie del terreno o el área del terreno, solamente tenemos el ancho y el largo. Pero bueno, es más que suficiente para que nosotros podamos calcularlo manualmente. Entonces ahora sí, vamos a venir al código y declararnos una variable extra, también de tipo entero, que se llame por ejemplo superficie. Esta variable va a permitir alojar eso mismo, la superficie del terreno. Fíjate, tratar de usar siempre nombres descriptibles para las variables, así es fácil de leer tu código. Entonces, la superficie va a tener, después de haber leído los datos, claro, un valor que va a ser simplemente ancho por alto, que es lo que representa en este caso la fórmula de superficie de cualquier cuadrilátero. Al tener entonces la superficie y teniendo también el precio del metro cuadrado, deberíamos ser capaces de calcular ahora sí lo que es el valor del terreno. Eso, como va a ser un valor monetario, además lo vamos a multiplicar por un precio que puede tener centavos, va a tener que ser también declarado como un DAVER. Vamos a ponerlo como valor del terreno, algo así, valor terreno. Y a continuación, después de haber calculado la superficie, fíjate obviamente el orden lógico de pasos, somos capaces de tener la expresión adecuada para guardar en la variable valor de terreno. Esto va a ser entonces lo siguiente, la superficie del terreno multiplicado, obviamente, por el precio del metro cuadrado de tierra, en este caso. Fíjate que yo lo separé en dos variables, superficie y valor de terreno, pero claramente hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, se te pudo haber ocurrido directamente prescindir de esta variable superficie, no tenerla, y entonces hubieras puesto directamente aquí la expresión ancho por alto y después lo multiplicabas por el precio por metro cuadrado. Esto es perfectamente válido, son diferentes estilos, a algunos les gusta hacerlo más paso a paso, a otros les gusta hacer todo en una sola expresión. Lo importante por ahora es que entiendas lo que estás haciendo. Si necesitas más pasos y más variables, no hay problema, usalas, y lo importante después es que entiendas por qué llegaste al resultado que llegaste. A continuación, vamos a intentar imprimir este primer resultado para ver si vamos bien antes de encarar el siguiente punto del problema. Vamos a colocar una salida al final del programa que vaya diciendo que el valor del terreno es D y a continuación le vamos a concatenar con el más la variable que hemos visto que tiene ese valor. Se llama valor de terreno y también le concatenamos la palabra USD para que quede claro el valor de la moneda, ¿no? Ya podemos probar este programa, de hecho ya tenemos un ejemplo, sabemos lo que debería devolver según los datos ingresados, pero bueno, siempre es buena práctica probarlo varias veces con diferentes valores y tendrás una calculadora en la mano para comprobar los resultados, ¿no? Ingrese el ancho del terreno, por ejemplo. Colocaré 20 como dice el ejemplo, luego colocaré 14 como también dice el ejemplo y finalmente el valor del metro cuadrado será 1200. El resultado obtenido es $336.000 con 0 centavos. Ten en cuenta que la variable que guarda el valor del terreno fue declarada como double, por lo tanto, aunque no tenga decimales, igual te los va a mostrar.
Más adelante ya te voy a enseñar cómo poder mostrar una variable como si fuera de otro tipo, en este caso entero, pero será para más adelante. Lo importante ahora es que el resultado dio correctamente. Lo único que me está haciendo un poco de ruido es que la variable se llame alto cuando en realidad el terreno no tiene alto, sino más bien tiene largo. Entonces ahora te voy a mostrar cómo poder cambiar el nombre de esta variable sin afectar a todo el rendimiento del programa. Si le tenés que cambiar el nombre a una variable, ten en cuenta que ya la usaste en varios lugares, así que esto puede devenir en grandes errores. Por lo tanto, te recomiendo que en lugar de hacerlo manualmente para evitar olvidos, vayas hacia donde la declaraste, le hagas un clic derecho y elijas la opción que está acá, que es Refactor, acá sale una lista, y pones la opción de Rename. Entonces, ahora vamos a llamarla a la variable como simplemente largo, y fíjate la magia que hace NetBeans, que apretando el botón ahora Refactor, tendremos la variable largo por todos lados. O sea, modificó todas las ocurrencias de la variable alto previamente por largo. Lo que sí no cambió, porque no es una variable, es esta palabra, porque no la toma como variable, sino como una cadena. Esto lo tendremos que hacer nosotros manualmente. Muy bien, ingresar el largo del terreno, ahí pusimos el largo y todo ahora se parece a lo que en realidad es. El último punto de este ejercicio es saber cuál es la cantidad de metros de alambre necesarios para poder cercarlo en 3 pasadas. En este caso vemos que para saber cuántos metros de alambre necesitamos para al menos una pasada, necesitamos saber cuánto mide lo que sería el perímetro del terreno. Y para calcular el perímetro, bien, tenemos que acordarnos que para cualquier cuadrilátero es 2 veces el ancho más 2 veces el largo. Eso nos va a dar el perímetro y después, bueno, si se quiere en una pasada, ya está, pero si se quiere en 3 pasadas o en n pasadas, simplemente tendremos que multiplicarlo también por ese número que está allí. Vamos a llevarlo a la práctica en Java. Primero vamos a declarar una variable también de tipo entera que permita alojar el perímetro. Ahí la declaramos y ahora yo puedo calcular el perímetro en cualquier lugar del código donde ya haya leído el ancho y el largo. Por ejemplo, lo puedo hacer aquí mismo, pero a mí me gusta que el código sea ordenado, que se entienda bien qué cosas son las entradas, qué cosas son los procesos, qué cosas son las salidas. Por eso vamos a hacerlo mejor después de haber hecho los cálculos para el punto A. Vamos con este punto B a hacer el cálculo aquí en esta zona del código. Colocaremos entonces perímetro. Y la fórmula matemática para calcular un perímetro de cualquier cuadrilátero, dijimos, es 2 veces el ancho sumado con 2 veces el largo. De esta forma, ojo cómo escribís la sintaxis, esta es la correcta. Ten en cuenta que al igual que en la matemática, Java va a hacer primero las multiplicaciones como corresponde y después los va a sumar. Pero si tenés dudas con esto o simplemente lo querés hacer más legible, nunca está de más colocar un par de paréntesis. Una vez que ya tenemos el perímetro, ahora somos capaces de calcular la cantidad de alambre para hacerlo en una pasada o en las que sean. Por eso vamos a declararnos ahora otra variable entera también que se llame cantidad de alambre. Y a continuación ya somos capaces de saber cuánto necesitamos para hacerlo en 3 pasadas. Ponemos canalambre igual el perímetro multiplicado por la cantidad de pasadas. De acuerdo con el enunciado, eran 3 pasadas, así que ponemos un 3, pero ahora te voy a decir si realmente este 3 está bueno ponerlo así. Como hemos charlado en un video anterior, se recomienda siempre colocar constantes en lugar de valores rígidos como este en nuestros programas. De esa manera le daremos más legibilidad. Entonces, recordá cómo se hacía. Vamos a venir primero afuera del main, un poquito más arriba, pero también inmersos dentro de lo que es el ejercicio. Así que ojo donde colocas el cursor. Vamos a colocarnos aquí y poner lo que hay que poner para declarar una constante en este contexto en Java, que es la palabra final, también la palabra static. Ya vas a entender mucho más adelante que es el static, no te preocupes. Lo importante es que pongas ahora sí el tipo de dato. En este caso, la constante que vamos a hacer es de tipo entera, por eso el int. El nombre que le vamos a dar es cant pasada. Fíjate la convención de las constantes, como charlamos, que es ponerlas en mayúsculas y si es necesario separando las palabras con guión bajo para que sean fácilmente reconocibles cuando ves algo así que es una constante y no algo variable. Ponemos entonces cant pasadas y le damos ya el valor que va a tener durante toda la ejecución del programa de forma fija, que es 3. Entonces, ahora sí, podemos venir acá y reemplazar este 3 mágico por, en realidad, una constante que es cant pasadas, haciendo que nuestro código tenga más calidad, porque si alguien no tiene el enunciado en la mano, podrá saber qué representa este valor. Ahora sí ya estamos en condiciones de mostrar la salida para el punto que faltaba. Esto sería la cantidad de alambre para x pasadas, y donde dije x sería en este caso la constante, ¿no? Can pasadas, vamos a escribirla, en este caso hace que te la sugiera NetBeans para no tener que activar y desactivar mayúsculas. La cantidad de alambre para tantas pasadas, añadimos nosotros la palabra pasadas literalmente, es de
y a continuación tenemos que concatenar el valor de la variable cantidad de alambre. Acto seguido le voy a poner la M que representa metros. Acordate que yo me estoy ayudando del autocompletado NetBeans, que lo activo con control espacio para escribir más rápido lo que son las referencias a las variables y constantes. Vamos a comprobar si esto funciona con el ejemplo que vimos antes. Probamos el programa una vez más y vemos el mismo ejemplo, ¿no? 20 metros de ancho, 14 de largo y finalmente 1200 lo que es el valor de metro cuadrado. Esto nos da $336.000, lo que vale el terreno, y para acercarlo en 3 pasadas, fíjate que tomó el valor de la constante, es de 204 metros lo que necesitamos. Coincide con lo esperado. Fíjate ahora que si por ejemplo el cliente vendría a decirme que quiere 5 pasadas, yo únicamente debería cambiar esta constante por el valor 5 y no tocar para nada el resto del programa que ya realicé. Los cambios se van a adaptar solos gracias a la referencia a esa constante. Por eso es una buena práctica no usar valores mágicos, sino en este caso usar el concepto que acabamos de ver. Si te gustó este video, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.